Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 11 minutos del horario internacional del día de hoy, 6 de abril de 2018, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 9 al 13 del presente mes de abril. Bien, es viernes, está a punto ya de cerrar el mercado, quedan 5 horas, un poquito menos, para que cierre el mercado hoy viernes y las cotizaciones en estos horarios ya de sesión americana avanzada están ya muy paralizadas. Parece que todo cabe indicar que van a terminar en estos niveles donde cotizan en estos momentos, un poquito más arriba o un poquito más abajo, salvo sorpresas en estas 4 horas y 3/4 que quedan todavía para que cierre el mercado. Si hubiera alguna sorpresa de última hora, algún movimiento brusco, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Bien, el vídeo, los seguidores pues ya saben que tiene una duración más o menos de 1 hora. Para las personas que vean por primera vez este vídeo, pues bueno, ahí estará, 1 hora y 10 minutos, 1 hora menos 5 minutos, más o menos. El orden de aparición y los principales pares de divisas que vamos a analizar, también alguna materia prima, índices bursátiles. Les detallo el orden de aparición. En primer lugar, vamos a ver la cotización del euro-dólar, luego veremos el dólar-yen, libra-dólar, libra-yen y dólar-CAD. Analizaremos también de una forma más rápida la cotización del petróleo, crudo Brent y crudo ligero, crudo Texas. Y finalizaremos con el oro y el DAX-Etra alemán. Por ese orden, si no quieren ver el vídeo completo, que como les comento, más o menos tendrá 1 hora de duración, pues bueno, ese será el orden de aparición. Como siempre les comento, les aconsejo que vean el vídeo completo porque no solamente es un vídeo de análisis, sino que tiene también tintes educativos que le vendrán muy bien para las personas que se estén iniciando en este difícil mundo o para personas que lleven tiempo dando vueltas y no encuentren el camino. Bienvenidos a todos, gracias de antemano, les doy y bueno, vamos con el análisis como siempre. Vamos a ver primero qué es lo que ha sucedido esta semana que estamos a punto de terminar y después analizaremos y colocaremos niveles para la semana que viene. Como siempre les comento, sin saber de dónde venimos es muy difícil saber hacia dónde vamos. Así es que lo primero es saber y analizar de dónde venimos para poder trazar después el mapa de operaciones para la semana que viene. Bueno, una semana más, como les comentaba, pues bueno, las cotizaciones están ya muy paralizadas después de la volatilidad que se ha generado con los datos de empleo de Estados Unidos, unos datos muy por debajo de lo esperado. La creación de empleo ha quedado en 103.000. En el mes de marzo de casi 200.000, que se esperaba un mal dato. También la tasa de paro, el consenso del mercado esperaba que quedara en el 4% y al final ha quedado en el 4,1%, igual que en el mes de marzo. Es decir, que los datos de empleo publicados desde Estados Unidos en preapertura americana del día de hoy no han sido muy buenos desde USA. Bien. Vamos con la lectura de lo que ha sucedido en esta semana. Otra semana más se pone de manifiesto que la negociación intradiaria, pues bueno, es donde realmente estamos sacando las mejores operaciones porque en el cómputo general de la semana, ahora veremos cómo el eurodólar acaba con unas ligeras pérdidas, pero unas pérdidas mínimas en términos intrasemanales. Es decir, que seguimos en las mismas y seguimos con el estado de rango totalmente desde prácticamente principios de este año 2018. No varía nada. Lo único que nos llama la atención de esta semana es que momentáneamente en los últimos días de negociación ha tenido una perforación del refugio de mediano plazo del 1,2255 y digo momentáneamente porque ni siquiera ha llegado al 1,22 y como vemos lo recupera. Esta pieza para la salida
del domingo por la noche, cuando abra el mercado día 8 de abril, o los primeros compases de la sesión europea del día 9 por la mañana, va a ser clave, sin duda alguna. Y una colocación por encima o por debajo de esta pieza nos puede adelantar y nos puede detallar qué es lo que puede suceder con la cotización del euro dólar para la semana que iniciaremos el domingo día 8 por la noche. Como les comentaba, pues otra semana de mucho ruido pero pocas nueces, ¿no? Por así decirlo, en términos intrasemanales. Comenzamos la semana y el mes de abril en el nivel del 1,2323 y la estamos terminando en el 1,2279, un 0,36% a la baja, es decir, unas pérdidas de insignificantes a mínimas en términos intrasemanales para el euro dólar, es decir, otra semana más que la cotización va a terminar entre dos refugios, el de mediano largo del 1,2385 por la parte de arriba y el de mediano plazo del 1,2255 por la parte de abajo, si estas 4 horas y 44 minutos que queda para que cierre el mercado no lo impide. Si al final la cotización cerrara por debajo en el día de hoy del 1,2255, sería una pista a tomar en cuenta para la apertura de la semana que viene. Bien, poquito más que destacar de la lectura de esta semana, donde ha habido pocos aspectos macroeconómicos y fundamentales a destacar. Lo más destacable lo hemos tenido en el día de hoy, como comentaba, con esos datos de empleo desde Estados Unidos, que hemos conocido a las 12:30 GMT del día de hoy, que como comentamos, un poquito peor de lo esperado por el consenso del mercado y bueno, el dólar americano ha sido castigado levemente, ¿no? Como hemos podido apreciar en la imagen. Bien, como siempre, vamos a iniciar las lecturas en temporalidades superiores, en temporalidades mayores, para ver la salud de las cotizaciones. El euro dólar sigue en las mismas en términos de muy largo plazo, en temporalidad trimestral, no consigue salir de la directriz bajista de esta categoría desde los máximos históricos del año 2008 y por la parte de abajo seguimos teniendo el 1,1853. El triangulito de muy largo plazo sigue vivo, sigue vigente. Cierto es que tenemos más cerca la directriz, es decir, que técnicamente sería, utilizando un término vulgar, técnicamente sería más golosa para darle un golpe, ¿no?, a la directriz antes que ir a buscar el 1,1853. Técnicamente y desde un punto de vista lógico, lo que haga la cotización, eso ya lo veremos, ¿de acuerdo? Pero la directriz sí es verdad que con la apertura de este segundo trimestre, como ya hemos comentado en semanas anteriores, la vela nos abre ya un poquito más a la derecha, más cerca de la directriz y más golosa para los grandes inversores, sin duda alguna, por lo menos para probar la fuerza, ¿de acuerdo? Otra cosa es que llegue y la cotización sufra un rebote y no tenga fuerzas para realizar unas confirmaciones eficientes, pero por lo menos para probarla sí que se ha convertido un poquito, por así decirlo, sí que ejerce un poquito más de fuerza de atracción, un poquito más de fuerza de imán. Nos pasaría en estos momentos un poco por encima de la zona psicológica de segundo grado del 1,25. Bueno, la estructura en términos de muy largo plazo, como comentamos, pues bueno, viene a ser la misma, simplemente con el detalle de la apertura de este segundo trimestre. Como vemos, esas pérdidas insignificantes desde el domingo que abrió el mercado por la noche. Esas pérdidas del 0,36% que veíamos anteriormente. Temporalidad mensual. De temporalidad mensual, poquito también. A destacar, ver las pérdidas que mantiene en este inicio del mes de abril, pérdidas insignificantes, como ya hemos comentado, y cómo la cotización gira y gira en torno al 1,23. Prácticamente lleva febrero, marzo y lo que llevamos de abril, girando en torno al 1,23, con la directriz de muy largo plazo cerquita, el precio de apertura anual que ya nos aparece aquí en esta temporalidad, en el 1,1997, sería la primera pieza importante que se encontrara la cotización del par en términos de medianos largos y de largos plazos, el punto de partida anual.
Temporalidad semanal para ver la información que nos ofrece. Bueno, aquí apreciamos perfectamente cómo la cotización mantiene un periodo de consolidación en estado de rango, sujetado por la parte de abajo por el 1,2158, refugio de mediano largo plazo, donde encontró apoyos a a mediados del mes de marzo, y este apoyo sigue siendo válido, sigue vigente, y mientras no ceda en términos de medianos largos no se va a animar la cotización para hacerle una visita al precio de apertura anual en el 1,1997. Tiene que darle el permiso el 1,2158 para que esto se produzca. Mientras esta pieza no ceda estas presiones bajistas hacia la zona psicológica de primer grado, que coincide prácticamente con el precio de apertura anual, el 1,2000. Por la parte de arriba, el 1,2385. Son ya demasiadas semanas y, si se fijan, esta semana es la primera que no ha tenido capacidad ni fuerza para probar el 1,2385. Detalle muy importante a tener en cuenta, porque durante las 5 semanas anteriores, en todas ellas había probado el 1,2385. Lo había golpeado durante todas las semanas, pero esta, como comentamos, ya es la primera semana que no ha adquirido la fuerza suficiente para probar este nivel. No denota fortaleza. ¿De acuerdo? Y para que denote fortaleza en términos de medianos largos, tiene que por lo menos volver a probar el 1,2385. Si lo hace la semana que viene, pues ya lo analizaremos y ya lo estudiaremos. Pero de momento, con lo que debemos de quedarnos es que esta semana ya no ha tenido la fuerza suficiente ni siquiera para probarlo. El estado de rango sigue vigente en el corto plazo. Es un movimiento de consolidación, como vemos desde los inicios del año 2017, como vemos este movimiento alcista desde los mínimos de los últimos años, un movimiento de consolidación únicamente. Aquí no hay corrección, no hay nada, ni cambio de tendencia, ni nada que se le parezca, ¿de acuerdo? En términos de medianos largos plazos. Temporalidad diaria para ver qué es lo que nos está ofreciendo la cotización en esta temporalidad, y bueno, pues más de lo mismo, simplemente pues con más velas y con una estructura un poquito más amplia. Por la parte de arriba, el refugio de mediano plazo de el 1,2563 desde el pasado día 16 de febrero, que le cerró el paso tajantemente, y por la parte de abajo, como hemos visto anteriormente, el 1,2158. La estructura de rango sigue totalmente vigente con este periodo de consolidación en rango. Aquí ya nos aparece el 1,2255, que es un refugio de mediano plazo. El refugio de mediano plazo que luchará y que peleará en el inicio de la semana que viene. Como hemos visto en el día de ayer, jueves 5 de abril, ha cerrado por debajo del mismo. No es definitivo, ni mucho ni menos, pero bueno, es un detalle por si la semana que viene inicia movimiento bajista por debajo del mismo y sufre rechazos, porque entonces sí, desde un punto de vista técnico, le alimentaría presiones bajistas para visitar el 1,2158. Mientras le dé apoyos el 1,2255, este movimiento bajista no se producirá. Bien, vamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana del 9 al 13 de abril del presente año. Una semana donde la carencia de datos macroeconómicos va a brillar por su ausencia. No vamos a tener datos macroeconómicos agendados durante toda la semana. Tan solo el IPC del mes de marzo desde Estados Unidos, que se va a publicar en horarios de preapertura americana del miércoles, es el único dato macroeconómico destacable, a no ser que a lo largo de la semana pues salte alguna noticia por sorpresa, evidentemente. Si tuviéramos algún evento que saltara por sorpresa, algún acontecimiento, pues bueno, eso sería otra historia, ¿de acuerdo? Pero en el calendario macroeconómico viene realmente vacío de eventos y de datos macroeconómicos de calado. Sí que vienen datos de mediano y de bajo impacto, pero de alto impacto no viene ningún
ningún dato macroeconómico importante. Como siempre, pues les invito a que visiten nuestra casa, foresindices.es, y disfruten de todos nuestros espacios educativos gratuitos, los análisis diarios a primera hora de la mañana colocados, a primera hora de la mañana europea, colocados en formato de vídeo y también en formato de texto. Las previsiones semanales que estamos realizando en estos momentos, la sección de vídeos educativos con más de 60 vídeos de todos los temas, tanto de análisis técnico como de análisis fundamental, en definitiva, y también les invito a que se hagan seguidores nuestros en las redes sociales Facebook y Twitter para que reciban inmediatamente nuestros reportes de mercado, análisis y demás comentarios. Bien, vamos con la colocación de niveles para la semana que viene, que vuelven a ser los mismos que en semanas anteriores. Los escenarios no cambian, lo que no existe no nos lo podemos inventar, y si el euro dólar ronda y merodea siempre la zona del 1,23, pues semana tras semana los niveles vienen a ser los mismos. Repito, el operador no puede inventarse lo que no existe. El operador tiene que centrarse en lo que la cotización le está ofreciendo, ceñirse a ello y actuar en consecuencia. Como hemos comentado al principio de la grabación, el euro dólar óptimo, muy óptimo para lo que es una negociación intradiaria de cortito plazo, pero que en medianos plazos y mucho menos en largos plazos no se está ofreciendo nada en los últimos meses. Entonces, el operador tiene que agarrarse a lo que la cotización ofrece y no inventarse realmente lo que no existe. En el momento que un operador intenta inventarse lo que no existe, empieza el fracaso. El éxito llega cuando el operador sabe adaptarse a lo que una cotización le está ofreciendo y sabe operar en base a ello. Bueno, dicho esto, como le comentaba al principio, esto no es simplemente un análisis de mercado, sino que tiene también sus tintes educativos. Bueno, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, en los primeros compases de sesión europea de lunes día 9 por la mañana, el 1,2255 tendrá mucho que decir. Cierto es que en las últimas jornadas, como vemos, la cotización ha adquirido una ligera presión bajista de corto plazo desde el día 25 de marzo. Deben de tenerlo en cuenta. Si la cotización consigue mantenerse, hoy de momento, viernes día 6 de abril, debe de cerrar por encima. Si cerrara por debajo, deben de tenerlo en cuenta, sería ya un detalle, ¿de acuerdo? Para el inicio de la semana que viene. Si consigue cerrar por encima hoy viernes y le proporciona apoyos al inicio de la semana que viene, intentaría presionar al alza, ¿de acuerdo? Estos máximos de principios del mes de abril, en la zona del 1,2350, exactamente en el 1,2348, intentarían ejercer un poquito de fuerza de resistencia. Yo ni se la coloco, ¿de acuerdo? Pero bueno, sería un máximo secuencial donde realmente la cotización podría encontrarse un poquito de fuerza de resistencia, pero donde tenemos la resistencia más cercana y además la principal para la semana que viene es en el 1,2385, que sigue siendo pieza vital, este refugio de mediano largo plazo. De ahí que la coloquemos como principal resistencia para la semana que viene. Una consolidación con sus patrones correspondientes por encima de esta pieza le alimentaría más presiones alcistas, buscando la directriz que nos viene desde los máximos históricos, la hemos visto detallada anteriormente en temporalidades superiores, sobre todo en temporalidad trimestral, que coincide con el 1,2563. Recordemos que este refugio es quien le ha puesto el freno en este año 2018 a la cotización. Doble pieza, doble barrera, 1,2563, a 300 puntos de la situación actual. No le colocamos más. Para la semana que viene, salvo cosas raras que sucedan en el mercado, poco probable de que superen esos 300 puntos. Si lo supera, en nuestros análisis intradiarios lo iremos detallando. Por la parte de abajo, como ya he comentado, 1,2255. Si hoy viernes al final cierra por debajo y observamos que al inicio de la semana que viene sufre rechazos y le cuesta mucho remontar el 1,2255, adquirirá presiones bajistas, buscando el refugio de mediano largo del 1,2158, que será pieza de soporte importante.
Batida esta pieza con sus patrones correspondientes, buscaría una directriz de mediano plazo que además nos coincide con el precio de apertura anual, 1,1997, prácticamente en zona psicológica de primer grado del 1,2000. Principal soporte para la semana que viene, el 1,1997, coincidiendo el precio de apertura anual, esta directriz. Consolidando por debajo de esta doble pieza tendría el camino libre para probar por primera vez en muchos meses el 1,1853, alejado de la situación actual un poquito más de 400 puntos. Refugio de muy largo plazo, como lo hemos visto detallado anteriormente en temporalidad trimestral. En definitiva, y para la cotización del euro dólar, no nos olvidemos que venimos prácticamente desde el día 26 de marzo, desde estos máximos del día 26 de marzo, amenazó la zona psicológica del 1,2500, pero las órdenes vendedoras ya se impusieron un poquito por debajo, denotando debilidad en la cotización desde un punto de vista de zona psicológica. Y desde ahí, como vemos, presión bajista, bastante definida, con un rango muy cortito, por así decirlo, y bueno, pues es lo que debemos de tener en cuenta desde un punto de vista estructural y de dirección. Entonces, rechazos del 1,2255 le alimentarían presiones bajistas técnicas. Si consigue mantenerse por encima, lo que haría sería intentar recuperar para atacar de nuevo el 1,2385. Para la cotización del euro dólar es suficiente y pasamos a analizar la cotización del dólar yen. Bien, vamos con la cotización del dólar yen. Consigue ganancias de moderadas a abultadas la cotización de este par. Movimientos muy acorde con los movimientos que han tenido los principales índices bursátiles. Luego veremos el DAX alemán y bueno, los movimientos han sido muy parecidos. Como ya saben, los cruces con el yen siempre muy correlacionados con lo que sucede en las bolsas a nivel internacional, dado que el yen, pues como siempre, actúa en valor refugio, ¿no? La cotización del dólar yen inició su punto de arranque semanal y mensual el domingo por la noche. Se quedó a dormir en este refugio de mediano plazo el fin de semana pasado en los 106,19, inició su punto de arranque en los 106,24 y va a terminar con unas ganancias de un 0,81%, nos marca en estos momentos. Ganancias, como comentamos, de moderadas, abultadas en términos intrasemanales. Como podemos apreciar en la imagen, nos ha marcado esta semana precios máximos que no veía desde finales del mes de febrero. Detalles importantes a tener en cuenta. Como detalle importante es el último apoyo que ha tenido en los 106,19 en la jornada del miércoles día 4, el miércoles de la presente semana. De ahí que esta pieza sea de vital importancia para la semana que viene, mientras no vuelva a ceder los 106,19, las presiones bajistas en el dólar yen están totalmente vetadas. Y mucho más si va adquiriendo un poquito de fuerza alcista, se volverá más golosa la congestión de mediano largo de los 108,39, es decir, que ejercerá más fuerza de atracción este refugio histórico de los 108,39 y tenderá a buscarlo después de este movimiento alcista de corto plazo que ha iniciado en estado de rango direccional alcista, que ha iniciado en las últimas jornadas, como podemos apreciar desde finales del mes de marzo. Deben de tenerlo en cuenta para sus análisis. Bien, temporalidad trimestral para apreciar
como iniciamos el segundo trimestre del presente año, bueno, con esos rendimientos en estos momentos de un 0,81%. Llevamos una semana de negociación y, bueno, unas ganancias, como comentamos, de moderadas a abultadas en términos intrasemanales y, bueno, pues en términos trimestrales acabamos de iniciar el trimestre, evidentemente, pues bueno, la velita es muy pequeña, todavía nos ofrece pocas pistas, pero bueno, al fin y al cabo estamos con rendimiento positivo. No es lo mismo estar con un rendimiento positivo que con un rendimiento negativo. No quiere decir que esto vaya a continuar, evidentemente, pero bueno, es una pista. Repito, no es lo mismo iniciar un periodo con rendimiento positivo que con rendimiento negativo. Por la parte de abajo seguimos vigilando el nivel más importante histórico que tenemos cercano en los 102,31. Por la parte de arriba nos queda muy alejado el siguiente, los 123,79, de donde fue rechazado durante varios trimestres, como podemos ver en la imagen en el año 2015. Más goloso, más atractivo los 102,31 por cercanía, más que otra cosa, en términos de muy largo plazo. Temporalidad mensual, aquí ya nos aparece el nivel que le está salvando de caídas a la cotización en términos de largo plazo, 105,32, como podemos ver en la imagen, durante el mes de febrero y el mes de marzo golpeando esta pieza. En el mes de abril se ha quedado cerquita, de momento no lo ha testeado y será o volverá a ser clave en caso de que vuelva a golpear 105,32. En este mes de abril, si la cotización se anima a darle otro golpe, volverá a ser vital para seguirle el rastro a su cotización. De momento le sirve de apoyo y mientras no nos ceda los 105,32 en términos de largo plazo están vetadas las presiones bajistas y no va a alcanzar el nivel de muy largo plazo de los 102,31. Tiene que darle el permiso los 105,32. Mientras no se los dé, el alcanzar los 102,31 está totalmente vetado. Por la parte de arriba, en esta temporalidad, ya nos aparece su precio de apertura anual en los 112,68, lo tenemos este año muy pegado a un refugio histórico en los 112,78. Es una franja de 10 puntitos, una doble barrera que se nos ha generado para este año, que como podemos ver desde que arrancó el año, lo único que ha hecho la cotización es fluctuar en negativo hasta los 105,32. No ha hecho otra cosa. Le tiramos los rendimientos negativos también en términos porcentuales. Recuerden que las cotizaciones no solamente avanzan o retroceden en términos nominales, sino que también lo hacen en términos porcentuales. Y los grandes inversores siguen muy bien los rendimientos porcentuales, un 4,72%. Retrocede la cotización del dólar-yen en este año 2018, unas pérdidas abultadas, teniendo en cuenta que llevamos solamente 3 meses y unos días de negociación del año 2018. Como le comentaba, los rendimientos nominales no solamente cuentan a la hora de analizar un par de divisas o un índice bursátil, sino que también cuentan los rendimientos porcentuales y deben de aprender a manejar la herramienta de avances porcentuales, porque siempre nos va a orientar y nos va a ayudar a tomar decisiones en el mercado. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal destacamos cómo momentáneamente la cotización tuvimos un cierre semanal por debajo de los 105,32. A la cotización no se le ha olvidado, no piensen que se le ha olvidado, y a los grandes inversores menos. Una vuelta por debajo de los 105,32 le alimentaría presión bajista, sin duda, a la cotización del dólar-yen. Aquí nos aparece los 103,28. Es un refugio de mediano largo plazo, antes de llegar a el refugio histórico de muy largo de los 102,34. ¿De acuerdo? En esta temporalidad ya nos aparece otro freno de menor categoría en esta congestión de mediano largo plazo. Pero a quien debemos de vigilar realmente son los 105,32, aparte de los niveles que nos van a salir a continuación en temporalidades inferiores, y por la parte de arriba los 108,39, que como comentábamos anteriormente ya lo tenemos bastante cerca.
un poquito más de 100 puntos, a 125 puntos aproximadamente. Una temporalidad diaria para ver estos detalles un poquito mejor. Aquí, como les comentaba, nos aparece ya un refugio de mediano plazo en los 106,19, que es donde ha encontrado apoyos el miércoles día 4 de abril. Mientras se mantenga por encima, las presiones bajistas están cerradas, vetadas totalmente para la semana que viene, y deben de fijarse también en el comportamiento de las bolsas, de acuerdo, de los principales índices bursátiles. Si presionaran al alza los principales índices bursátiles, lo lógico y lo normal, salvo que nos llegue alguna noticia por sorpresa desde Japón, lo lógico y lo normal es que la cotización del dólar yen fuera buscando los 108,39. De acuerdo, siempre y cuando los principales índices adquiriesen presión alcista la semana que viene. Si fuera contraria, buscaría de nuevo los 106,19. Sería lo lógico y lo normal desde un punto de vista técnico. Bien, pues colocación de niveles de resistencia y de soporte para la semana del 9 al 13 de abril. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, tenemos los 108,39. Es la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del dólar yen. Si sufre rechazos, y buscaría lo que son presiones bajistas para acercarse de nuevo a los 106,19. Por el contrario, un quiebre de esta pieza con sus patrones correspondientes y sus confirmaciones eficientes le abrirían más puerta alcista. La principal resistencia de semana está delimitada por una congestión de mediano plazo en los 109,82, un poquito antes de llegar a la zona psicológica de primer grado de los 110 yenes por dólar. En los 109,82 le programamos y le colocamos la principal resistencia para la semana que viene. Y desde ahí buscaría otra resistencia de la misma categoría que la anterior en los 111,78. No le colocamos más, muy alejado ya de la situación actual. Por la parte de abajo, los campos de actuación son más estrechos. La primera pieza de soporte, 106,19. Consolidando por debajo de la misma, le abriría puertas a presiones bajistas más definidas y acentuadas. Tenemos los 105,32. 105,32 ya hemos visto en detalle, sobre todo en temporalidad mensual, como durante varios meses le ha servido de apoyo. La siguiente pieza de soporte la vamos a delimitar como principal de semana, en los 104,52. Y batida esta, ya le imprimiría presiones bajistas acentuadas hasta los 103,28. No le vamos a colocar más a casi 400 puntos de la situación actual. Desde un punto de vista técnico y por la parte de arriba, 108,39 es la primera resistencia a batir, y por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, refugio de mediano plazo en los 106,19. Serían las dos primeras piezas. Evidentemente, entre estos espacios, entre estos campos de actuación tan amplios para la negociación intradiaria, como siempre le comentamos, le iremos colocando los niveles para la negociación intradiaria que nos generen campos de actuación más estrechitos, de 15, de 20, de 25, de 30 puntos. Estamos haciendo una lectura y un planteamiento intrasemanal, pero para la negociación intradiaria estos huecos se van cubriendo con los niveles intradiarios, ¿de acuerdo? Que detallamos todos los días a primera hora de la mañana en nuestros formatos de vídeo, que ustedes, pues como les he comentado anteriormente, pues pueden verlos a través de nuestra web, a través de nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter o en otras redes sociales. Bien, vamos con la cotización de el libra dólar. Bien, la cotización del libra dólar, solo hay que echarle un vistazo para ver el comportamiento, ¿no?, de su cotización, muy enrangado. No hemos tenido datos macroeconómicos importantes desde el Reino Unido,
durante toda la semana, y la cotización de este par pues bueno, se ha mantenido dubitativa totalmente, con algunas oportunidades en la negociación intradiaria, pero que realmente en el cómputo general de la semana pues bueno, no nos ha ofrecido prácticamente nada. Va a terminar con unas ganancias de mínimas de insignificantes a mínimas de un 0,43%. Va a tener de rendimiento positivo la cotización del libra dólar. Por la parte de abajo, el punto de apoyo y la salvación la ha encontrado en la congestión de mediano plazo del 1,3986, como podemos apreciar en la imagen, en la apertura americana del jueves de ayer, 5 de abril, y como podemos apreciar en la apertura asiática de hoy viernes, 6 de abril. Un doble impacto en esta congestión de mediano plazo que le ha salvado de caídas. Por la parte de arriba, el freno en este fin de semana se lo está poniendo el refugio de muy largo plazo del 1,4107. Son los detalles técnicos que nos está ofreciendo la cotización de libra dólar en este final de semana. También, como comentábamos con el euro dólar, prácticamente desde el día 26 de febrero lo que vemos es que tiene una corrección de corto plazo bajista, de acuerdo, menos acentuada que la del euro dólar, un poquito más enrangada y menos acentuada, pero bueno, con una ligera corrección de cortito plazo. Estos dos niveles van a ser vitales para la semana que viene, sobre todo el 1,4107, más que nada por cercanía, ¿vale? Y luego realizaremos los comentarios oportunos cuando le coloquemos los principales niveles de resistencia y de soporte. Vamos con la temporalidad trimestral y apreciamos cómo está en el 1,4107. Este trimestre nos ha abierto muy en la parte superior, como ya comentábamos en semanas anteriores. Recordemos que la cotización de el libra dólar lleva 5 trimestres consecutivos avanzando, ni siquiera ha corregido en prácticamente año y medio, ningún trimestre. Y como vemos, este trimestre, pues bueno, unas ganancias insignificantes de momento de un 0,43% en términos trimestrales. Son ganancias que, bueno, que casi no hay ni que tenerlas en cuenta, pero bueno, como ya comento siempre, al fin y al cabo, un ligero rendimiento positivo. Y el 1,4107, que es el refugio histórico más importante que tiene la cotización de libra dólar desde hace más de 30 años, ¿de acuerdo? Respetadísimo siempre este muro de contención, pues tendrá mucho que decir, no solo para negociaciones de muy largo plazo, sino que también para negociaciones de corto y mediano nos ayudará a tomar decisiones. Temporalidad mensual, para ver los detalles que nos ofrece. Y bueno, los detalles que nos ofrece, como ya venimos comentando, desde el mes de enero, es que tenemos un cierre mensual por encima del 1,4107. Como he comentado en semanas anteriores, no es definitivo, pero si volvemos a tener otro cierre mensual por encima, tampoco sería definitivo, porque necesitaríamos un cierre trimestral para que fuera definitivo, pero realmente ya sería un detallazo. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la parte superior del 1,4107 con un cierre del mes de enero, una corrección que ni siquiera ha llegado a probar el precio de apertura anual en el 1,3510, aunque ha hecho el amago, pero ni siquiera ha adquirido la fuerza suficiente para buscar un apoyo en su precio de apertura anual, y es que desde que abrió el mercado este año 2018 no ha vuelto a tocar. Su precio de apertura anual denota fortaleza en la cotización del libra dólar, sin duda alguna, y simplemente tiene que remontar el 1,4107, que le proporcione apoyos en términos de largo plazo para que continúe presionando al alza. La directriz de muy largo plazo que nos viene desde noviembre del año 2007 con su punto de configuración en julio del año 2014, cuanto más se acerque la cotización, más golosa y más fuerza de imán va a ejercer sobre la misma. Deben de tenerlo muy presente y muy en cuenta en términos de muy largo plazo. Y estas piezas, pues como siempre les comento, en términos de mediano y de corto, pues nos ayudan a tomar decisiones de mercado. Temporalidad semanal, golpeando el 1,4107, lo podríamos titular, semana tras semana. Y es lo que manda y es lo que tiene la capacidad de actuación sobre la cotización del par. El cierre de hoy, si al final
en este ratito que queda, que quedan 4 horas y 10 minutos para que cierre el mercado, consiguiera cerrar por encima del 1,4107, ¿vale? Ya sería un detalle para la salida de la semana que viene. Si consigue cerrar por debajo y le cuesta mucho remontarlo al inicio de la semana que viene, pues bueno, no le sería tan fácil, ¿de acuerdo? Continuar avanzando la semana que viene, que tampoco vamos a tener referencias macroeconómicas importantes desde el Reino Unido y siempre desde un punto de vista técnico, pues a una cotización, desde un punto de vista técnico puro y duro, pues le cuesta más, ¿no? Fluctuar y le cuesta más avanzar, ¿eh? También deben de tenerlo en cuenta. Bueno, de temporalidad semanal apreciamos, igual que en el eurodólar como desde principios del año 2017, la tendencia alcista de mediano largo sigue totalmente vigente, con un periodo de consolidación en estado de rango desde el inicio de este año 2018. No hay ninguna corrección siquiera en términos de medianos largos. En términos de cortos plazos, como hemos visto anteriormente, sí, pero en términos de medianos largos no hay nada, simplemente un movimiento de consolidación en estado de rango. Temporalidad diaria. Y en temporalidad diaria lo que apreciamos en la imagen es que en las últimas jornadas le pone el freno, el 1,4107. De ahí que sea vital. Como por la parte de abajo aquí ya nos aparece en esta temporalidad de mediano plazo el 1,3986, que es una congestión de mediano. Entre estos dos niveles está el juego para la salida de la semana que viene. Si le sigue cerrando el paso el 1,4107, volverá a probar el 1,3986 prácticamente en zona psicológica de primer grado del 1,4000. Si consigue remontar el 1,4107, estaríamos hablando de probar ya niveles superiores. Y a ello vamos. Nos vamos a la temporalidad de 4 horas, como siempre les comento, no por nada especial. La temporalidad de 4 horas nos da igual colocarle los niveles en una temporalidad o en otra porque son los mismos, es por simples cuestiones visuales, ¿de acuerdo? Y entre estos niveles pues irán luego colocados los espacios más cortitos para las negociaciones intradiarias. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, 1,4107 tiene que proporcionarle el permiso esta pieza en los inicios de semana. Si observamos que la cotización remonta al 1,4107, tiene sus apoyos correspondientes sobre esta pieza, le alimentará presiones alcistas técnicas, buscando una congestión de mediano plazo en el 1,4243. Rechazos firmes los que sufrió la cotización a finales del mes de marzo de esta congestión. 1,4243. Vamos a delimitarla como principal resistencia para la semana que viene. Consolidando esta pieza tenemos otra de la misma categoría en el 1,4328, prácticamente en zona de máximos anuales, de donde ya fue rechazada también la cotización en el mes de febrero. Y batida esta pieza tendría caminos libres para probar el 1,4471. 1,4471, como vemos, pues a unos 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo estaremos muy atentos a rechazos firmes del 1,4107, porque si esto se produce, lo que buscará la cotización será de nuevo el primer soporte y además lo vamos a delimitar como principal de semana, 1,3986, congestión de mediano plazo, como ya hemos detallado. Primera pieza de soporte y principal de semana. Si le abre la puerta con sus patrones correspondientes, alimentará más presiones bajistas, buscando el refugio de mediano largo del 1,3838. Y batida esta pieza nos toparíamos con una directriz que nos aparece, directriz alcista de mediano, que nos aparece en la zona del 1,37. No le vamos a colocar más, también a casi 400 puntos de la situación actual. Para el libra dólar la estructura técnica es muy clara y entre el 1,4107, que está más cerquita, y la actuación sobre esta pieza sin duda alguna tendrá mucho que decir para el inicio de la semana que viene, y por la parte de abajo el
39,86. Esta congestión de mediano, que es quien realmente le ha salvado de caídas a la cotización de libra dólar desde un punto de vista técnico esta semana que estamos a puntito de terminar. Bien, terminamos con la cotización de libra dólar y vamos con la cotización de libra yen. Lo que más debe de llamarnos la atención, aparte de los rendimientos positivos con los que va a terminar la cotización de este cruce, unos rendimientos que desde el día 1 de abril, que abrió el mercado el domingo por la noche, en la zona de los 149, va a terminar con unas ganancias abultadas en términos intrasemanales de un 1,28%. Amenaza ya su precio de apertura anual en los 152,26. Deben de tenerlo muy en cuenta para la semana que viene. Y desde un punto de vista técnico, pues bueno, los apoyos en la zona psicológica de primer grado de los 150 yenes por libra es lo que le ha proporcionado la ayuda y lo que técnicamente le ha impulsado al alza en estos finales de semana en los que estamos. Apoyos reiterados, como podemos ver en la imagen, durante 2 días consecutivos, durante los 2 últimos días de negociación de esta semana, y al final consigue remontar los 150, posicionarse en la zona de los 151 y evidentemente mientras no vuelva por debajo de los 150,08, que nos aparece este refugio histórico de largo plazo, las presiones bajistas para el libra yen están totalmente vetadas para la semana que viene en este cruce. Le damos un vistazo rápido en términos trimestrales, mensuales y semanales también a la cotización de este cruce. Lo que nos llama la atención es que remonta la zona de los 150 y la primera pieza histórica nos aparece en los 159,86. Está muy alejada todavía, a 900 puntos, pero bueno, por la parte de arriba es la pieza histórica más cercana que tenemos, que nos sirve de referencia. Los rendimientos de este 1,30% prácticamente, que para una semana de inicios del segundo trimestre, pues está muy bien. Rendimientos abultados, como hemos comentado, aunque la vela parece muy pequeñita, pero bueno, son unos rendimientos de un 1,26%, más de 100 puntos de ganancia en esta semana que estamos a punto de terminar. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual, como hemos detallado anteriormente, ya nos aparece su precio de apertura anual por encima de los 152, en los 152,26, que sería objetivo para la semana que viene, en caso de que no pierda los 150. Como vemos, el mes de marzo acabó con rendimiento positivo, el mes de abril lo que llevamos también por encima de los 150 y muy goloso empieza a ser, como comento, su punto de partida anual, sobre todo si las bolsas, los principales índices bursátiles la semana que viene estuvieran animadas, libra yen también se animaría sin duda alguna, a no ser que nos llegue alguna noticia por sorpresa desde el Reino Unido. Esta semana ni del tema Brexit ni hemos tenido ningún aspecto macroeconómico importante. En la semana que viene tampoco vamos a tener aspectos macroeconómicos importantes, pero bueno, el Brexit está ahí siempre como telón de fondo y cualquier sorpresa que nos pueda llegar referente a este tema pues pudiera hacer fluctuar bruscamente a los cruces con la libra esterlina. De temporalidad semanal, poquito. Ver los apoyos en el refugio de mediano largo de los 144,34 en el radio de influencia de este refugio, que ha sido donde ha encontrado los últimos apoyos en este radio de influencia, y desde ahí, después de testear durante varias semanas la zona de los 150, esta semana pues va a conseguir cerrar por encima de esta zona de los 150 y muy cerquita pues su punto de partida anual. Un vistazo en temporalidad diaria, como hemos detallado ya en semanas anteriores, cierres por encima de los 150 detallaban ya esta fortaleza de la cotización de el libra yen.
y, como podemos apreciar en la imagen, nos está marcando precios máximos prácticamente desde inicios de año. Desde principios del mes de febrero no había vuelto a alcanzar estos niveles que está alcanzando en estos momentos en la zona de los 151. Como comento, un golosillo empieza a ser el precio de apertura anual, si quieren tomarlo en cuenta para la semana que viene. Colocación de niveles como primera resistencia, si no cede los 150,08 y le sigue proporcionando la ayuda, técnicamente presionará al alza, siempre y cuando no haya sorpresas desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Precio de apertura anual, 152,26. Primera resistencia y principal de semana, 152,26. El remonte del precio de apertura anual le abriría puertas a presiones alcistas más definidas y acentuadas hacia una congestión de mediano plazo, 153,30. Y batida esta pieza, camino libre por encima de los 155, exactamente en los 155,25. No le coloco más niveles para la semana que viene. Solamente la pérdida de los 150,08 le pueden alimentar presiones bajistas. Adquirirá y acentuará esas presiones bajistas si cede el nivel de los 149,23. Congestión de mediano plazo. Consolidando por debajo el principal soporte de semana, viene delimitado por un refugio de mediano, 147,65. Y cediendo esta pieza, en los 146,29 tenemos la última de la misma categoría que la anterior. En definitiva, y para Libra Yen, mientras siga respirando por encima de los 150,08, más probabilidades vamos a tener para alcanzar su precio de apertura anual en los 152,26. Para Libra Yen es suficiente. Continuamos con la cotización del dólar CAP. Instalado totalmente, imantado, atrapado, llámenlo como quieran, en el refugio de mediano plazo del 1,2776. No hace otra cosa desde que abrió el mes de abril, como podemos ver en la imagen, se ha instalado y gira en torno a él. Está pegado totalmente en estos momentos ya en cierres de mercado de hoy viernes, un poquito por debajo del mismo. Va a ser clave para la negociación del dólar CAD la semana que viene y mientras no nos remonte lo que es el 1,2776, las presiones alcistas están totalmente vetadas, ¿no?, en la cotización de este cruce. Un cruce que está en rendimiento positivo en términos intraanuales con unas ganancias de un 1,61%, ganancias mínimas en términos intraanuales desde que abrió el mes de abril y la presente semana en la zona del 1,29 va a terminar con unas pérdidas abultadas de un 1,11%. Nos marca unas pérdidas en términos intrasemanales consideradas abultadas, merodeando y rondando el 1,2776, que como comento, pues tendrá mucho que decir el domingo por la noche o el lunes por la mañana cuando abra el mercado. Temporalidad trimestral, iniciamos la lectura 1,2638. Como podemos ver en la imagen, este rendimiento negativo del 1,11%, que ha iniciado este segundo trimestre del presente año. El 1,2638 es vital, lo tenemos muy cerquita. No debe de ceder esta pieza, el 1,2638, porque si cede en términos de muy largo plazo, cuidadito, porque tenemos un quiebre del tercer trimestre del año 2017 y una vuelta por debajo del 1,2638 le haría daño técnico a la cotización del dólar CAD en términos de muy largo plazo. Todo lo que sea mantenerse por encima del 1,2638 impediría estas caídas para la cotización del dólar CAD en términos de muy largo plazo. Temporalidad mensual. Aquí en temporalidad mensual, como ya hemos detallado en semanas anteriores, este rechazo, sobre todo la semana
pasada, en las previsiones de la semana pasada, ya lo detallábamos. Es una vela con implicaciones claramente bajistas, prácticamente un martillito bajista con un pequeño cuerpo verde y, como vemos, este mes de abril ha continuado, ¿no?, con esa presión bajista. Estos rechazos firmes del refugio de largo plazo que nos aparece ya en esta temporalidad del 1.3094, pues bueno, le han hecho daño técnico a la cotización y muy cerquita tenemos el 1.2638, que será pieza clave sin duda alguna para seguir el rastro. Mientras no vuelva por encima del 1.3094, olvídense totalmente de presiones alcistas de largo plazo en la cotización del dólar CAD. Aquí lo vemos más detalladamente como durante 2 semanas se quedó a dormir ahí durante un fin de semana, cierre semanal y apertura semanal, rechazos firmes y presión bajista en las últimas 3 semanas. Deja de ser golosa la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde enero del año 2016 y que tiene su punto de configuración en mayo del año 2017. Estaba muy cerquita, todo cabía indicar que por lo menos un golpe sí que iría a darle, pero el refugio de largo le ha impedido llegar a la directriz, presionando a la baja en estas 3 últimas semanas, como podemos ver. Una temporalidad diaria, por si algún detalle adicional pudiéramos sacar de esta temporalidad. Bueno, los rechazos firmes del 1.3094 durante 3 días consecutivos y como se nos ha instalado en el 1.2776, con un quiebre ya en temporalidad diaria. De ahí que si le cuesta remontar, la cotización del dólar CAD poquito a poco iría buscando el 1.2638 para la semana que viene y solamente el remonte del 1.2776 con apoyos firmes le haría presionar al alza. Colocación de niveles como resistencias y por la parte de arriba. La cotización del dólar CAD, como hemos comentado, necesita la ayuda del 1.2776. Si estas ayudas llegan y se las proporciona, le impulsará al alza desde un punto de vista técnico. Estos máximos secuenciales en la zona del 1.2945 le pueden ejercer un poquito de fuerza de resistencia. Yo no se la coloco, pero bueno, si quieren tenerla en cuenta, bienvenida será seguramente. Pero realmente donde tenemos una fuerza de resistencia potente es en el refugio de mediano plazo del 1.3002, prácticamente en zona psicológica de primer grado del 1.3000. Vamos a delimitarla como principal resistencia de semana, ¿de acuerdo? Aparte de otras congestiones o máximos o mínimos que ustedes puedan colocarle en este espacio tan amplio o aparte de los niveles de la negociación intradiaria que iremos colocándole. Batido el 1.3002 con sus patrones correspondientes, buscaría el 1.3094, no le colocamos más, de donde bueno, pues fue rechazada a mediados del mes de marzo la cotización en firme. Por la parte de abajo, si apreciamos que la cotización sufre rechazos del 1.2776 en los primeros compases de semana, buscaría poquito a poco el refugio de muy largo del 1.2638. Batido con sus patrones correspondientes, tendría el camino libre para visitar el precio de apertura anual, principal soporte de semana, en el 1.2555. 1.2555, último soporte para la semana que viene. En definitiva, y para el dólar CAD, el nivel inmediato a vigilar, el nivel inicial en la semana 1.2776. El comportamiento de la cotización nos lo está marcando ya en las últimas jornadas de esta semana y será vital en el inicio del domingo por la noche, día 8, o de la apertura europea el lunes por la mañana, día 9. Bien, continuamos con las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero. Como siempre, para el crudo Brent y el crudo ligero, le vamos a hacer una única lectura en una temporalidad diaria. En primer lugar, vamos con el crudo Brent. Bueno, la estructura del crudo Brent en esta semana es muy clara. Lo único que ha buscado es el apoyo en el punto de partida anual en los 67,56. Lleva toda la semana
apoyándose desde el lunes día 2, 2, 3, 4, 5, 6, como vemos, encontrando el apoyo en el punto de partida anual. Mientras no lo pierda, no hay miedo de presiones bajistas para la semana que viene. En el momento que apreciemos que se coloca por debajo y sufra rechazos, estaríamos hablando de presiones bajistas. Apoyos en los 67,56, precio de apertura anual, volverían a impulsarle al alza para probar la primera resistencia en los 69,36, refugio de mediano plazo. Una consolidación por encima de esta pieza le abriría puertas, le abriría campos para probar máximos de los últimos tiempos y una congestión de mediano como última R en los 72,90. Por la parte de abajo, como hemos comentado, tiene que colocarse por debajo del precio de apertura anual en los 67,56, sufrir rechazos del mismo para que le presione a la baja. Soporte delimitado en una congestión de mediano 64,96, prácticamente en zona psicológica de segundo grado de los $65 por barril. Y batida esta pieza, buscaría la zona de los 60, exactamente en los 59,68. Nos pasa la siguiente congestión. Para el crudo Brent, el punto de partida anual tendrá todo que decir, 67,56. Seguimos con el crudo Texas ligero. El nivel de congestión de los 67,79 es quien ha tenido la voz cantante durante toda la semana, pero al contrario que en el crudo Brent, que no ha podido cerrar, o al menos de momento hoy viernes, por debajo del precio de apertura anual, aquí en esta congestión de mediano sí que la cotización del ligero, presumiblemente, y si estas 4 horas que nos quedan para que cierre el mercado no lo impide, pues sí que va a cerrar por debajo y ya es un detalle a tener en cuenta de los 67,79. Para que presione al alza la semana que viene tiene que volver por encima de los 62,79. Si vuelve por encima y le proporciona apoyos, la principal resistencia la tenemos en un refugio de largo plazo, en los 65,22, un poquito por encima de los $65 por barril. Y batida esta pieza, la siguiente la tendríamos en una congestión de mediano en los 69,04, un poquito por debajo de los $70 por barril. Mientras se mantenga por debajo de los 62,79, sobre todo si observamos que sufre rechazos de esta pieza, buscará su precio de apertura anual, que es donde ha encontrado los apoyos, pues bueno, durante todo el mes de marzo, sobre todo durante la primera quincena del mes de marzo, 60,67. Punto de partida anual será la primera pieza de soporte y la principal en un refugio de largo 57,65. Esta es la estructura técnica para la cotización de el ligero, que en los 62,79, como comento, tiene la clave en el inicio de semana. Un remonte del mismo y apoyos nos llevaría a los 65,22. Por el contrario, rechazos firmes nos llevaría a su precio de apertura anual en los 60,67. Continuamos con la cotización del oro y finalizaremos con la estructura para la cotización del DAX alemán. Bueno, la cotización del oro, más de lo mismo, no nos ofrece absolutamente nada nuevo. Sigue manteniendo como eje central de operaciones el refugio histórico de muy largo plazo, que veremos a continuación en temporalidad trimestral en los 1.330, o sea, el eje central está perfectamente detallado y delimitado. Por la parte de arriba sigue encontrando fuerza de resistencia en la congestión de mediano plazo de los 1.354, siempre encuentra freno en esta pieza. Desde septiembre del año 2017 le impiden la progresión al alza por encima de esta pieza. Las órdenes vendedoras se acumulan en esta zona y se imponen siempre a las compradoras, y por la parte de abajo el precio de apertura anual de los 1.310 junto con una congestión de mediano en los 1.306. Esta doble pieza le está sujetando por la parte de abajo, creando esta estructura de rango para la cotización del oro
como comentamos, con su eje central en los 1.330, que es quien domina realmente a la cotización del oro en los últimos años, y en temporalidad trimestral pues lo apreciamos una vez más. Lleva desde el tercer trimestre del año 2013 intentando remontar un trimestre y no lo consigue. La apertura trimestral la hemos tenido sobre el mismo, este segundo trimestre del año 2018. Vemos aquí la mechita pequeña, porque momentáneamente esta semana ha pasado un poquito por encima de los 1.330, es decir, que sigue luchándolo y sigue peleándolo, pero evidentemente necesitamos un cierre trimestral para que nos oriente. De momento lo que nos dice la historia desde el año 2013 es que es incapaz de cerrar por encima, lo sigue luchando, lo sigue peleando, sigue en la parte de arriba del mismo, pero bueno, necesitamos apoyos y necesitamos confirmaciones. Bien, volvemos a la temporalidad diaria y le vamos a colocar aquí los niveles, que son los mismos de la semana pasada, evidentemente, porque la estructura no ha cambiado en absoluto. Apoyos en los 1.330 en el arranque semanal le impulsarían al alza técnicamente. La primera resistencia y principal de semana, 1.354. Ya hemos detallado su importancia y el gráfico lo dice todo, la visualización. 1.354, primera y principal. Consolidación por encima de ella le abriría puertas alcistas para visitar la siguiente, en los 1.387, refugio de mediano plazo. Por la parte de abajo solamente adquirirá presiones bajistas si observamos que se coloca por debajo de los 1.330 y sufre rechazos del mismo. Precio de apertura anual, directriz alcista de mediano plazo quebrada y nunca confirmada y refugio de mediano, triple barrera, que sigue ejerciendo fuerza de soporte sobre la cotización del oro. Es decir, que tiene que consolidar por debajo de los 1.306 para romper el rango y que alimente presiones bajistas. Congestión de mediano plazo, 1.283, no le colocamos más. Último soporte y principal de semana. En definitiva, para el oro, mientras no salga de esta estructura de rango, los movimientos definidos están totalmente vetados, totalmente cerrados. Bien, vamos a terminar con la cotización del DAX alemán. Para los seguidores del DAX, todos los días a primera hora de la mañana desde Forex Índices ofrecemos el formato de vídeo para la negociación intradiaria con sus colocaciones de niveles intradiarios. Le muestro el mapa de operaciones para el día de hoy, el que le hemos planteado, de acuerdo con su precio de apertura de jornada, los apoyos eficientes durante todo el día de hoy en su punto de partida de jornada que lo generó en los 12.200 puntos. De acuerdo, este mapa de operaciones ustedes lo pueden disfrutar todos los días antes de la apertura europea, pues a través de, como hemos comentado anteriormente, pues de las redes sociales, de nuestra página web, de nuestro blog, en definitiva. Y si no reciben nuestros análisis, simplemente tienen que solicitárnoslo a través de correo electrónico y con mucho gusto se los enviaremos todos los días a primera hora de la mañana. Movimientos de ida y vuelta. La clave técnica en la cotización del DAX sigue siendo los 11.779, sigue siendo el punto de inflexión, el muro de contención que no le deja caer en este año, los 11.779, sobre todo en las últimas jornadas le está salvando la vida a la cotización del DAX, que va a acabar con rendimientos positivos. Esta semana los principales índices bursátiles, pues bueno, han tenido movimientos de ida y vuelta, ¿no? Por así decirlo, y desde su punto de arranque semanal en la zona un poquito por debajo de los 12.000 puntos, exactamente los 11.995, lo único que hizo la cotización fue buscar el refugio de mediano plazo de los 11.779, obtuvo unos rendimientos negativos de un 1,80% y desde ahí impulso alcista técnico
para acabar con unos rendimientos positivos de un 2,18%, que está marcando en este final de semana, es decir, rendimientos, ganancias muy abultadas en términos intrasemanales para la cotización del DAX. Recordemos también que desde su punto de partida anual cercano a los 13.000 puntos, en los 12.950 mantiene un rendimiento negativo de un 5,44%. Pérdidas abultadas en términos intraanuales para la cotización del DAX-ETRA. Un vistazo en temporalidad trimestral para ver, como ya venimos comentando en semanas anteriores, que aquí no sucede nada. Es decir, la presión alcista que marca la cotización del DAX en términos de muy largo plazo sigue vigente. Ni siquiera una corrección que nos haga pensar que aquí va a haber un cambio de tendencia a la baja, ni muchísimo ni menos, como ya le venimos comentando semana tras semana. Este inicio de segundo trimestre con un rendimiento de momento, con una semana de negociación de más del 2%, detalle importante a tener en cuenta para la cotización del DAX. Colocación de niveles para la semana que viene. Volvemos a la temporalidad diaria y le vamos a colocar los principales niveles de resistencia y de soporte. El nivel inmediato a vigilar, 12.236. En la apertura de Frankfurt, el lunes por la mañana, debemos de estar muy atentos con esta pieza. Si le proporciona ayudas, le impulsará al alza técnicamente para probar la primera resistencia delimitada en un refugio de mediano largo, 12.412. La consolidación de esta pieza con sus patrones correspondientes elevaría técnicamente a la cotización para probar la principal resistencia de semana, nivel intraanual, 12.603. Atentos a esta pieza porque este rechazo impecable y firme del día 26 de febrero sigue mandando. De ahí que la delimitemos como principal resistencia para la semana que viene. 12.603. Una consolidación por encima le dejaría el camino abierto para probar otra resistencia de la misma categoría que la anterior, en los 12.832. Y desde ahí ya tendría el camino libre para buscar su precio de apertura anual en los 12.950 a 700 puntos de la situación actual, pero bueno, dado que estamos tratando con el DAX-ETRA alemán que genera campos de acción muy amplios, pues bueno, todo es posible. Por la parte de abajo adquirirá presiones bajistas técnicas siempre y cuando sufra rechazos de los 12.236 en el inicio de semana. Soporte delimitado por una congestión de mediano en los 12.059, cerquita a la zona psicológica de segundo grado de los 12.000 puntos. Una consolidación por debajo de los 12.059 le abriría la puerta para probar el principal soporte de semana. Refugio de mediano, 11.779. La imagen lo dice todo, ¿vale? Es el muro que le salva de caídas en los últimos tiempos. Y el último soporte le colocamos en los 11.604. En la salida de Frankfurt, el lunes por la mañana, vigilando muy de cerca los 12.236. Para quienes quieran seguir nuestras negociaciones intradiarias, como les he detallado anteriormente, los mapas intradiarios con los niveles para las negociaciones de cortito plazo, con sus precios de apertura, sus avances porcentuales y las demás herramientas, pues a primera hora de la mañana ustedes los pueden disfrutar en la sección de análisis diario de nuestra página web y a través de las redes sociales o a través de nuestro canal de YouTube. Bien, terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 9 al 13 de abril del presente año 2018. Vuelvo a darles las gracias por su atención. En Forex Índices estamos para atenderles, como siempre les digo, antes de iniciarse, si tienen dudas, si no están seguros de cómo van a iniciarse en este difícil y complicado mundo, pregúntenos, que por preguntar no pasa nada. Nosotros le orientaremos de qué es lo mejor que pueden hacer en estos mercados. Muchísimas gracias y el lunes a primera hora de la mañana ya estaremos como siempre con todos ustedes. Muchísimas gracias, buen fin de semana.